Bueno, vamos a retomar el tema desde la suite de protocolos TCP/IP. Es nuestro tema 334. Entonces, ¿qué nos dice la suite de protocolos de TCP/IP? Nos dice, hoy en día el conjunto de protocolos TCP/IP incluye muchos protocolos y continúa evolucionando para admitir nuevos servicios. Algunos de los más populares se muestran en la figura. Y en esta figura nos muestra servicios de la capa de aplicación, de la capa de transporte, de la capa de Internet y de la capa de acceso a la red. Estas capas las vamos a comprender mucho mejor en los contenidos posteriores, pero baste con decir en este momento que la capa de aplicación es la que se encarga de todos los protocolos a nivel de aplicación, es decir, comunicación ya entre programas, servicios y clientes. Y tenemos, como vimos en la clase pasada, bueno, sistemas de envenenamiento que no son sistemas de envenenamiento. Vamos a hacer el cambio a inglés para tener los nombres más, más decentes. Tenemos los sistemas de nombres de dominios, los sistemas de configuración de host, que veíamos el de HCP en versión 4, en versión 6 para asignación automática de direcciones IP, y veíamos los servicios de autoconfiguración sin estado de IP versión 6. Esto solo es IP versión 6. Esto sí es versión 4 y versión 6 el de HCP. Veíamos que había servicios de correo como el SMTP para comunicación entre servidores, el POP3, el IMAP, y servicios como el FTP, el SFTP, el TFTP, y servicios web como el HTTP, el HTTPS y el REST. Vimos que a nivel de transporte, que decíamos que era la capa que se encargaba de la comunicación entre hosts, es decir, de determinar en el host a qué proceso de la capa superior debía entregarle los mensajes, se encargaba de la segmentación y del control de errores. Tenemos el TCP y el UDP. A nivel de la capa de Internet, recordemos que es la capa que se encarga del direccionamiento a nivel de red y de la determinación de rutas. Tenemos los protocolos IPv4, IPv6, el NAT, que es una tecnología que veremos, que está asociada a IPv4. Los ICMP versión 4 y versión 6, que les decía que es un protocolo de consulta, es el que nos permite hacer, por ejemplo, un ping para determinar si un equipo en la red está disponible, es alcanzable o no es alcanzable, es decir, si tengo conectividad con ese equipo. Y tenemos los protocolos de enrutamiento que se encargan de la publicación y el descubrimiento de rutas entre redes. Y tenemos el OSPF, el IGRP y el BGP. Y a nivel de red tenemos el protocolo de resolución de direcciones ARP y los protocolos de enlace de datos como el Ethernet y el WLAN. Como les digo, más adelante vamos a ver todo eso en detalle. Vimos también en la clase pasada los protocolos de la capa de aplicación, los protocolos de la capa de transporte, sin embargo vamos a leerlo, vimos protocolos de la capa de aplicación, servicios de nombres, Domain Name System, que traducen nombres de dominios tales como cisco.com a su dirección IP correspondiente. Vimos también en los protocolos de configuración de host de HCP versión 4, de HCP versión 6, SLACC, vimos el SMTP, el POP, el IMAP, todos estos de la capa de aplicación los vimos. ¿Cuáles creo que nos faltó por ver? Los de la capa de transporte. Tenemos en la capa de transporte dos protocolos fundamentales. No son los únicos. De hecho, hay un protocolo que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero es mucho más nuevo que estos dos y es mucho más eficiente que estos dos. Pero por ser nuevo, digamos, está empezando apenas su implementación y no es muy popular. Pero los dos que nos interesan de cara a este curso son el TCP y el UDP. El TCP es un protocolo orientado a conexión. ¿Qué nos dice? Protocolo de control de transmisión que permite la comunicación confiable. Esto es la palabra clave cuando hablamos de TCP. Confiable entre procesos que se ejecutan en host independiente y tienen transmisiones confiables y con acuse de recibo que confirman la entrega exitosa.
Entonces, cuando un navegador web se comunica con un servidor web, por ejemplo, cuando a mí aquí mi Edge se comunica con el servidor de la NetAcad, quién es el que se encarga de que la información salga de mi navegador y llegue al servidor de Cisco propiamente al de la web y no llegue al de correo o al de música o a cualquier otra cosa que ellos tengan. El protocolo TCP a través de las direcciones que se llaman puertos, que ya les he explicado varias veces más o menos qué es un puerto. Se dice que este es un protocolo confiable. ¿Por qué es confiable? Porque tiene acuses de recibo que confirman la entrega exitosa. Es decir, si se envía un segmento, recuerden que la información cuando se va a enviar no se envía como un todo, sino que se divide en trozos y esos trozos los llamamos segmentos. Si cuando se envía un segmento se espera un acuse de recibo. Esos trozos son los mismos datagramas, ¿no? Se llaman datagramas, Sí, ¿no? son los mismos datagramas exactamente. Lo que Mm. pasa es que datagramas Y, ya es un nombre más técnico para referirse a algo que se llama unidad de datos de protocolo, pero eso lo vemos más adelante. Pero sí, es ah, lo mismo. y, y digamos, en el dado caso de que no llegue uno de esos, ¿qué pasa con los demás? Los demás pueden llegar. Recuerden que cada uno puede tomar a través de la red un camino totalmente diferente. Pero ¿qué hace el host que transmite? El host que transmite espera un acuse de recibo por cada uno y tiene un tiempo de espera. Si él ha enviado alguno y de ese no ha recibido el acuse de recibo en el tiempo predeterminado, ¿qué hace? Lo reenvía nuevamente y lo continúa reenviando hasta que reciba un acuse de recibo o hasta que se cumplan todos los temporizadores que dicen que definitivamente ya la comunicación no es posible. Por eso se denomina TCP un protocolo confiable. Ahora, un protocolo sin conexión. Bueno, ¿a qué se refiere orientado a conexión? Aunque lo vamos a ver más adelante. Se refiere a que TCP, antes de empezar a enviar información, avisa, ¿sí? Le avisa al host de destino, al equipo de destino, le dice, oiga, mire, necesito intercambiar datos con usted. Eh, y en ese proceso de aviso, el host de receptor le confirma si le puede atender el envío de datos y se ponen de acuerdo acerca de qué cantidad de datos van a recibir al mismo tiempo, de con qué velocidad, con todo ese tema, lo acuerdan antes de empezar a enviar el primer paquete útil, el primer segmento útil. Luego de que se han puesto de acuerdo, se empiezan a enviar ya data. El UDP es un protocolo sin conexión. ¿Por qué? Porque el UDP funciona tal cual como cuando uno enviaba una carta por correo o incluso cuando uno envía un email y el destinatario no sabe que uno va a enviar el email. Usted cogió y envió un email y no me refiero a la máquina, me refiero a usted como persona. Usted envía un email y el destinatario se da cuenta cuando lo recibe. Así igual funciona UDP. UDP ni pregunta, ni avisa, ni informa, ni acuerda absolutamente nada. Transmite. Y el otro lado verá cómo recibe. Por eso se le denomina sin conexión. Ahora, se dice que UDP es un protocolo que no es confiable. No es confiable no porque falle, ni porque no sea seguro, ni por nada de eso. Se considera no confiable porque no espera acuses de recibo. Es decir, el UDP envía y confía en Dios que todo va a llegar. Y pare de contar. Ya, ahora, ¿por qué existe un protocolo así como UDP? Por temas de velocidad. Por eso existen protocolos como UDP. Hay procesos como la voz IP, el video IP, que no soportan la latencia o la demora de esperar que llegue un pedacito, me confirmen, envío el resto, que me confirmen otro. No, aquí se necesita velocidad. Entonces se hace el mejor esfuerzo posible para que los datos lleguen, pero no se valida que llegaron. Y el UDP dice que es protocolo de datagramas de usuario. Habilita un proceso que se ejecuta en el host para enviar paquetes a un proceso que se ejecuta en otro host. Sin embargo, UDP no confirma la transmisión correcta de datagramas. A él no es su trabajo. En la capa de Internet, ya a nivel de direccionamiento y de red, en la capa de Internet tenemos los protocolos de Internet, los protocolos de mensajería y los protocolos de routing. ¿Cuáles son los protocolos de Internet? IPv4, un protocolo de Internet versión 4 que recibe segmentos de mensajes de la capa de transporte y empaqueta mensajes en paquetes, en paquetes y dirige paquetes para entrega punto a punto o extremo a extremo a través de una red IPv4.
utiliza una dirección de 32 bits. Miren cómo esto es interesante. Dice, recibe segmentos de mensajes de la capa de transporte. Vamos arriba. Resulta que la capa de aplicación toma sus datos, por ejemplo, toma los datos del correo o los datos de la petición de nombres de dominio y se los pasa tal cual los tiene a la capa de transporte. La capa de transporte los divide en segmentos y le pasa cada segmento individual a la capa de Internet. La capa de Internet es la que se encarga de empaquetar esto, ya no se llamaría segmento, sino paquete, y vayamos adaptándonos y acostumbrándonos a estos nombres. Aquí manejamos datos, aquí manejamos segmentos y aquí manejamos paquetes. ¿Y cuál es la diferencia entre un paquete y un segmento? Un paquete tiene el segmento que se produjo en la capa de transporte, que básicamente ¿qué son? Un pedacito de los datos del correo electrónico o del mensaje o de la página web o de lo que sea que se esté transmitiendo, pero además tiene información del protocolo TCP o UDP. De esta información, ¿qué es lo más importante? El puerto. ¿Para qué? Para que cuando llegue al otro computador se mira el número de puerto y se sabe a quién se le va a entregar. Si se le va a entregar al programa de correo, al servidor web, al programa de la música, a quién se le va a entregar. Luego, cada pedacito de estos, cada segmento que tiene información de puerto, o sea, información de protocolo TCP y UDP, se le pasa a la capa de Internet. Y la capa de Internet le añade otra información. ¿Información relacionada con qué? Relacionada con el protocolo IPv4 o IPv6. ¿Sí? Básicamente, ¿qué información tiene? La dirección IP del origen y la dirección IP del destino. Y luego estos paquetes se le pasan a la capa de acceso a la red. Y aquí se les añade otra información relativa al Ethernet o a la ARP. Y aquí ya no se llaman paquetes, sino se llaman tramas. Entonces, por eso es interesante esto que dice aquí, que el protocolo IPv4 recibe segmentos de la capa de transporte y los dirige a través de una red IPv4 de extremo a extremo, es decir, desde el host origen al host de destino. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Bueno, solamente el protocolo UDP. Ese funciona igual a TCP, IP, a TCP, pero solamente sin conexión, ¿no? O sea, es lo mismo, pero sin conexión. Sin conexión y sin comprobación de errores, es decir, sin esperar Ah, acuses de recibo, notificaciones de ah, recibo. bueno, pero es lo mismo de los Sí, tramos, ¿no? De los datagramas, pues. Sí, claro. Ya. sí, Inge, pero, o sea, no me quedó claro entonces la diferencia de segmento La al diferencia otro. entre... Sí, el de envío. Ya vamos a hacer un paquetico, vamos a hacer un tema para que nos quede más claro. O sea, por ejemplo, en el tema de medición, si queremos medir ese envío, ¿cómo se diferencia el envío del segmento? En temas de medición, si quieres medir exactamente qué. Lo que su merced está explicando del segmento. Bueno, vamos a hacer el tema. Vamos a hacer. Vamos a suponer que acá tenemos un host, ¿sí? Y por acá tenemos otro host más grande que es un servidor. Este host tiene una dirección que vamos a suponer, vamos a ver si esto me escribe y me ahorro la 192.168.1.10. Y este otro equipo, este servidor, tiene una dirección en internet 200.21.25.100. ¿Listo? Y aquí yo tengo un navegador web. Aquí vamos a suponer que yo tengo el Edge de Microsoft. Y aquí yo tengo un servidor web, ¿cierto? Y estoy enviando una petición desde un lado hacia el otro. Estoy enviando una petición desde aquí hasta aquí. Resulta que, ¿cómo llego desde aquí hasta aquí? Llego a través de la dirección IP. ¿Listo? Pero desde aquí salí de un programa, el mensaje salió de un programa.
Y aquí tiene que llegar a otro programa, un servidor, como un servidor web o un servidor de correo o un servidor de streaming, que son los que se usan para crear emisoras de radio y estaciones de televisión en internet y todo ese rollo. Todos son programas, ¿vale? Entonces, para identificar el programa desde el que sale, que en este caso sería el Edge, y el programa al que debe llegar, hay que establecer dos valores, que son el puerto origen, puerto, que en este caso vamos a decir que es el 2450, que ya sabemos que es un puerto dinámico, y el puerto destino, que en el caso del servidor web sería el 443, si hablamos de un servidor web seguro, como la mayoría de los que tenemos hoy en día. Es decir, un servidor web que use HTTP. Ese servidor tendrá este puerto 443. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos la petición web, cuando hacemos la petición web del navegador, o incluso vamos a mirarlo al revés, cuando el servidor nos envía la página web, ¿qué ocurre? El servidor nos envía la página web y en la capa de aplicación, ¿qué protocolo está? Está el protocolo HTTPS. ¿Y qué maneja el protocolo HTTPS? Datos. Eso es lo que él maneja. ¿Sí? Y se los envía ¿qué? A la capa de transporte. Sí, transporte. En la capa de transporte, ¿qué hace? Se coge un protocolo como TCP, que es el que maneja eso, y toma esos datos y les pone puertos más otras cosas, ¿no? Más datos. Entonces ya ahora no hay solamente datos, bueno, sino datos divididos. Vamos a decir que datos divididos son segmentos, segmentos. Eso es lo que tenemos ahora en la capa de transporte. ¿Listo? Datos, segmentos, o sea, pedacitos de esos datos y aparte la información de puertos. Ahora, luego, eso baja a la capa de red. La capa de red, ¿qué hace? La capa de red coge y maneja un protocolo como el IP, y el IP, ¿qué hace? Coloca direcciones IP, tanto de origen como de destino, coloca puertos, los puertos que ya vienen de arriba, y los datos segmentos que vienen de la capa de transporte, datos segmentos IP, y maneja esto. Y luego todo eso va a la capa de acceso a la red. Acceso a red, vamos a colocarlo así, que coge toda esta línea que tenemos aquí arriba y la mete en algo que se llama encabezado de trama. Vamos a decir que esto es todo lo que viene arriba y tráiler de trama. Y esto luego es lo que se manda por la red. Ahora, aquí, estos datos que tenemos aquí se llaman simplemente así datos. Pero cuando la capa de transporte los coge, le agrega puertos y los segmenta, se llaman segmentos. Segmentos o datagrama. Listo. Normalmente un segmento es cuando es de TCP y un datagrama cuando es de UDP. Pero eso, como les digo, lo vamos a mirar más adelante. Aquí se llama paquete. Y aquí se llama trama. Entonces, como ven, los datos salen de la capa de aplicación, es decir, del servidor web, se dividen en la capa de transporte y se les agrega una información que de toda esa información la más importante es la de los puertos. Se le pasan a la capa de red y se les agrega otra información y de esa información la más importante son las direcciones IP. Origen, en este caso la del servidor, y destino, en este caso la del cliente. O sea, la del computador que hizo la petición. Perdón, profe, una consultica. Sí. ¿La parte de empaquetamiento solamente se ve en la capa de red o se puede, digamos, referenciar también en la parte de transporte y en la parte de acceso? Técnicamente un paquete es únicamente en la capa de red. Paquetes, solo en la capa de red. Pero en el argot popular, en el lenguaje coloquial,
le llamamos paquete a todo lo que va por la red, ¿sí? Ah, que cuando enviamos un paquete de un computador a otro, normalmente, ahí no diferenciamos si es capa de red o es capa de lo que sea. Pero técnicamente, siendo bien canónicos, los paquetes son únicamente en la capa de red. Ok, gracias. ¿Listo? Ahora, este proceso que ustedes ven aquí, que si nosotros lo miramos con los paréntesis, ¿qué es lo que parece que estuviera haciendo? Parece que estuviera envolviendo. Este parece que estuviera envolviendo los datos. Este parece que envolviera el segmento. Y este parece que envolviera la trama, ¿cierto? A eso se le llama encapsulación. Ese es el proceso de encapsulación. Ese proceso de envolver los datos con otros datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un paquete y un segmento? Que un segmento solamente tiene información de puertos, que en este caso, ¿cuáles serían los puertos? Origen 443, destino 2450. Y un paquete tiene, aparte de los puertos y del segmento, o sea, aparte del segmento, tiene las direcciones IP, origen la 221 algo, destino la 192.168 algo. Esto es una simplificación, ojo, en la vida real estas dos direcciones no se podrían comunicar así directamente. Más adelante veremos por qué. Y la trama, ¿qué tiene de diferente una trama con un paquete? Que la trama tiene el paquete, que lo tenemos representado por ese paréntesis que tenemos ahí para no escribir tanto, y tiene un encabezado de trama y un tráiler de trama. ¿Y qué tiene ese encabezado de trama? Bueno, ese encabezado de trama tiene otras direcciones, que son las direcciones de la capa física, de la capa Ethernet, del acceso a la red, pero esas las vemos más adelante. ¿Sí quedó claro? Esa capa no es la Mac. Esa dirección de la capa de acceso a la red es la MAC, exactamente, que es la dirección de Ethernet. Dirección MAC de origen y destino. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. Ok. Sí, profe, gracias. Bueno, IPv6 es lo mismo, pero para el protocolo IP versión 6, no para el protocolo IP versión 4. Diferencias, muchísimas, pero la más notable es el tamaño de la dirección, que la IPv4 es de 32 bits y la IPv6 de 128 bits. NAT, traducción de direcciones de red, traduce las direcciones IPv4 de una red privada en direccionamiento IPv4 públicas globalmente únicas. Esto lo vamos a ver más adelante. Si recuerdan que les acabo de decir que las dos direcciones que les mostré no se podrían comunicar directamente, es porque una es privada y la Ajá. otra es pública. Necesitarían de NAT, pero eso lo vemos más adelante para no perdernos aquí en el tema. Mensajería, Profe, ¿sí? al decir esa, un paréntesis, al decir esa se puede mirar lo que es cuando uno dice conecta el computador y se conecta por la VPN. Por ejemplo, con una VPN sería una manera de que dos direcciones, bueno, no es lo mismo. Una VPN es un túnel que pasa a través de una red pública, pero con el tráfico encriptado para que sea privado. Pero en ese caso sí podrías conectar direcciones privadas a través de la VPN, pero no es exactamente lo mismo que el NAT. Pero cuando dicen VPN no es lo mismo pública, ¿no? No, al contrario, una VPN es todavía más privada. De hecho, VPN significa Virtual Private Network, red privada virtual. Ah, ok, sí, pero entonces también toca asociar entonces la IP pública a esa VPN. Sí, uno de los puntos de la VPN debe tener una IP pública. Bueno, en realidad los dos puntos de la VPN deben tener una IP pública, pero al final la VPN hace que esas direcciones que te quedan con las que realmente te conectas sean privadas ambas. Ah, ok, listo. Sí, porque el otro Eso lo día me vamos estaba, entendiendo, eso lo vamos entendiendo a medida que vayamos avanzando. ¿Te estaba confundiendo qué? sí, porque yo me estaba conectando a un equipo Ujú, en una BTS, claro. ujú. Entonces, no podía conectarme con IP, por IPv4, sino que tocaba entrar a la máquina virtual y entrar a la VPN. Sí, sí, eso tiene Y, su razón de ser. Lo que pasa es que si no sabemos todavía en qué consiste público y privado en direcciones, nos podemos confundir. Entonces, más adelantico lo vemos. Ahorita que entremos a capa de red lo vemos. Bueno, vale, mensajería. profe, gracias. Vale.
ICMP versión 4, ICMP versión 6. Es un protocolo de control de mensajes de Internet. Proporciona comentarios desde un host de destino a un host de origen con respecto a los errores en la entrega de paquetes. Bueno, de pronto no es muy diciente esto, pero son protocolos, o sea, los ICMP son protocolos que nos permiten enviar mensajes de diagnóstico entre un equipo y otro. Primer mensaje de diagnóstico que nosotros hemos utilizado, el ping. ¿Qué nos dice ping? ¿Tengo conectividad o no tengo conectividad? Aparte me dice si la conectividad es buena o es mala. ¿Por qué? Porque me dice si todos los paquetes que envío llegan o todos los paquetes que envío llegan unos sí y otros no, o si ninguno llega, en ese caso no tengo conectividad. También me da un tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta me dice qué tanto retardo hay en mi red. Si ese tiempo de respuesta es muy grande, pues tengo una red lenta por alguna situación, ¿vale? Inge, y Pro- sirve también como rastreo. ¿De dónde llega el mensaje, no es? El ping, no. Hay otro protocolo de ICMP versión 4 y versión 6 que sirve para rastrear, que sirve, o no tanto para rastrear, sino para determinar la ruta por donde pasan los mensajes. ¿Por qué? Porque Ah, ok, puede la que, ruta. exacto, la ruta, porque puede que tú no tengas conexión, o sea, tú haces un ping y no responde, pero tú no sabes dónde está el problema. Es el Entonces, tracer, ¿no? Es el tracer. exactamente, entonces un comando como el tracer te permite saber hasta qué parte de la red sí estás llegando. Y pues de ahí en adelante puedes empezar a hacer diagnóstico. Para los que no estén entendiendo ni idea de cuando los compañeros dicen tracer, rastreo, no sé qué, no, no se preocupen que todo eso lo vemos en este mismo módulo en donde estamos. Ah, bueno. Ok. Protocolos de Inge, pero routing. ese ¿Sí? trace sí llega hasta el destino donde es o hasta el bloqueo donde lo dejen entrar. Ese tracer Es llega donde el hasta el, bloqueo que llegue, ¿no? depende. Si hay vía Sí, libre si no hasta el hay, destino, no hay llega al falla. destino. ¿Cómo? Si no hay falla, Si no hay falla, llega hasta el destino, llega hasta ¿ya? el destino, sí. Pero si hay falla, pues hasta donde haya el problema, O ¿ya? sea, él muestra, por ejemplo, si hay un Fortinet, lo muestra. Él no te muestra si hay un Fortinet, él te muestra hasta cuál dirección IP pudo llegar. Ah, ya, ok, eso era lo que estaba confundido. Si mostraba los equipos que están conectados. Te muestra O la sea, dirección IP de los equipos, no el equipo. Ya o para sea, saber qué equipo es, ya es con otro tipo de programas, pero ya sabes a cuál equipo vas a investigar. ¿Sí? pero digamos, si él no llega, él Ok. avisa que no llegó o Sí, simplemente claro, bota él la IP. avisa que no llegó. Ah, ah, Porque listo. él te dice tiempo esperado, tiempo de respuesta agotado desde en tal dirección. Y ahí te empieza a botar mensaje en tal dirección. Ahora, hay administradores de red que bloquean ese tipo de mensajes. Entonces puede que en el camino, por seguridad, tú veas que en algunos dispositivos no te muestra la dirección IP. Pero esto es altamente útil cuando la red es mía, cuando yo soy el administrador de la red. ¿Por qué? Porque yo hago un tracer y yo sé que tengo activo eso en todos mis enrutadores, porque quienes responden al tracer son los enrutadores, y yo miro hasta cuál enrutador pude llegar. Entonces, el último enrutador que me respondió es el que tiene la dirección 120.10.10.10. Y de ahí no me respondió ningún otro, pues yo me voy a ese primeramente a mirar el problema. Puede haber de ahí en adelante un cable desconectado, los otros equipos apagados, cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Un error de configuración, cualquier cosa puede pasar. Pero entonces ya yo empiezo desde dónde? Desde el último router que me respondió. Desde ahí empiezo a mirar los errores. ¿Vale? OSPF, protocolos de enrutamiento. OSPF traduce Open Short Path First o abrir el camino más corto primero, tal cual como dice la traducción. Es un protocolo de enrutamiento de estado de vínculo que utiliza un diseño jerárquico basado en áreas. OSPF es un protocolo de routing interior de estándar abierto. Esto es importante. OSPF no es de Cisco, es un estándar abierto. Y es de routing interior. ¿Qué quiere decir? Que es el que normalmente nosotros vamos a usar en nuestra red. ¿Listo? EIGRP es un protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior mejorado. También es de los que vamos a usar al interior de nuestra red. Y dice que es mejorado
esto tiene una explicación que diga que esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sí es bueno, sí es muy bueno. Podríamos considerarlo en algunos casos mejor que OSPF, pero aquí ustedes van a ver que le hacen buena publicidad porque es que esto es de Cisco, ¿ya? Entonces dice, es un protocolo de routing abierto desarrollado por Cisco. Utiliza una métrica compuesta en función del ancho de banda, la demora, la carga y la confiabilidad. ¿Esto de métrica qué es? Métrica es como un protocolo de enrutamiento determina cuál es el mejor camino para llegar entre un punto y otro de la red. Recuerden que Internet o la red es como una telaraña, o sea, una red es como una telaraña donde hay múltiples formas de llegar desde un equipo a otro. Entonces, los protocolos de enrutamiento tienen que dentro de sus funciones calcular cuál es el mejor camino para llegar a una red. Y ese mejor camino lo calculan a través de una cosa que se llama la métrica, ¿sí? Esas métricas pueden ser de diferente tipo. Y aquí nos dice que la métrica de IGRP está compuesta por el ancho de banda, la demora, la carga y la confiabilidad. Es decir, él tiene en cuenta todos esos aspectos de cada posible ruta hacia una red para determinar cuál es la mejor. BGP, protocolo de puerta de enlace de frontera, un protocolo de enrutamiento de puerta de enlace exterior. ¿Qué quiere decir exterior? Exterior, cuando veamos eso en un protocolo de enrutamiento, quiere decir que son los protocolos que usan los ISP, es decir, los proveedores de Internet, ¿ya? Para comunicarse entre ellos. O sea, entre Movistar y Claro, y entre Movistar y Tigo, y entre Tigo y WOM, y entre todos los proveedores de Internet, ¿qué? Intelsat y todos los protocolos de Internet, de los proveedores de Internet que hay, el de Elon Musk, todos esos, entre ellos se comunican generalmente con el protocolo BGP. Es decir, para salir de una conexión de ETB a una conexión de Claro o a una conexión de Movistar o a una conexión de UNE, vamos a salir a través de un BGP. Es el protocolo que ellos usan entre ellos, los proveedores ISP. Pero ellos con qué fin establecen esa comunicación. O sea, no son como competencia. Sí, pero recordemos que cuando tú te estás comunicando con un servidor, ese servidor puede estar conectado a cualquier proveedor de Internet, ¿ya? De hecho, aunque son competencia, la mayoría de los proveedores de Internet que tenemos en Colombia o utilizan un enlace vía satélite o salen por los cables submarinos que básicamente están controlados por Movistar. Ay, yo pensé que se odiaban o algo así. No, no, no. Y aparte, pues tu computador puede estar conectado en cualquier parte. O sea, yo ahora estoy conectado con, eh, a ver, precisamente, yo ahora tengo Movistar. Muchos de ustedes tienen Claro, muchos tendrán ETV, los que están en Bogotá. Muchos tendrán no sé qué otra cosa allá en la costa. Que bueno, en la costa también es fuerte Claro. Y sin embargo, pues nos podemos comunicar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un puente de comunicación entre Movistar y Claro, entre Movistar y ETV, entre Movistar y Tigo. ¿Ya? Ya. Ujú. Gracias. Ok. Pero en cambio, es muy probable que el propio proveedor al interior de su red ya no usa BGP. Al interior de su red ya usa o EIGRP o usa OSPF. ¿Listo? Solamente BGP para las rutas que no son de él, que son de otro proveedor. Ok, o sea, en este caso podríamos decir que como usted mencionó que Movistar era como el dueño de los canales, él utiliza OSP y la otra, ¿no? Pero al interior de su propia red, para Ajá, comunicarse ajá. con los otros ISP, BGP. Ya. La capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red. En la capa de acceso a la red tenemos protocolos de resolución de direcciones y protocolos de enlace de datos. En los protocolos de resolución de direcciones tenemos el ARP, que es protocolo de resolución de direcciones o Address Resolution Protocol. Proporciona la dirección de la asignación de direcciones dinámicas entre una dirección IP y una dirección de hardware.
Esta dirección de hardware es la dirección MAC. Una dirección MAC es una tarjeta que está asociada, es una tarjeta, perdón. Una dirección MAC es una dirección que está asociada a la tarjeta de red, ya sea inalámbrica o sea cableada. La propia tarjeta tiene una dirección que teóricamente no se puede cambiar, ¿sí? Es fija, teóricamente, porque hoy en día se usan las direcciones MAC dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que la tarjeta puede tener la que quiera, pero su computador cuando transmite la cambia en la información que envía otra. Ahora, la cambia, digamos, cada vez que usted enciende el computador y permanece con esa hasta que usted lo apaga y vuelve y enciende el equipo. Pero eso está disponible en algunos sistemas operativos y habilitado por defecto. En otros sistemas operativos no está habilitado por defecto. ¿Por qué? Porque tiene inconvenientes de seguridad. Entonces, esa dirección MAC es una dirección que está asociada al hardware y tiene un propósito. Esa dirección es la dirección que permite que los switch sepan por cuál puerto enviar la información. Su computador envía la información a otro equipo a través de la dirección IP, pero al mismo tiempo debe saber cuál es la dirección MAC de ese otro computador. ¿Para qué? Para que esa dirección MAC vaya al switch y el switch sepa por cuál puerto va a enviar la información. Un switch no reenvía la información por todos sus puertos, salvo que sea un broadcast. Pero la información específica, es decir, todos los unicast, él requiere saber cuál es la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, o dirección hardware de origen y dirección hardware de destino. Para encontrar esas direcciones se usa el protocolo ARP. Esto lo vamos a ver más adelantico y en el módulo 2 se ve bien en detalle. Aquí tenemos una nota que dice, puede ver otro estado de documentación que ARP puede ver otro estado de documentación que ARP opera en la capa de Internet OSI capa 3. Sin embargo, en este curso declaramos que ARP opera en la capa de acceso a la red OSI capa 2, porque su objetivo principal es descubrir la dirección MAC de destino. Y una dirección de capa 2 es una dirección MAC. En realidad esto debió ser traducido al revés. Una dirección MAC es una dirección de capa 2. Y efectivamente, si ustedes encuentran que ARP opera en la capa 3, eso es un error. Usa elementos de la capa 3, o sea, usa elementos de Internet, pero opera en la capa de acceso a la red. Porque aquí están hablando de capa 3, capa 2 y todavía no hemos visto eso. Protocolos de enlace de datos, Ethernet y WLAN. Ethernet define las reglas para conectar y señalizar estándares de la capa de acceso a la red. Reglas para conectar y señalizar, es decir, aquí están las especificaciones de los conectores, de los cables, de las distancias máximas de los cables, del calibre de cada alambre en un cable, de cómo se representa un 0 eléctricamente o lumínicamente, cómo se representa un 1, porque recuerden que por los cables y por el aire solamente van ceros y unos transformados en luz, en ondas de radio o en impulsos eléctricos. Wireless Local Area Network define las reglas para la señalización inalámbrica a través de frecuencias de radio de 2.4 y de 5 GHz e incluso de 6 GHz en este momento. Entonces, tenemos estos estándares. De hecho, la ARP está destinado a encontrar la dirección MAC y la dirección MAC está asociada o es el direccionamiento de Ethernet. Proceso de comunicación TCP/IP. ¿Cómo se da ese proceso de comunicación de TCP/IP? Vamos a ver esta animación. Profe, una pregunta Dígame. de lo que usted está hablando, los estándares de los cables. En esos estándares se puede mirar cómo mejorar el transporte de la información.
Sí, claro. ¿Por qué? Porque algunas veces Pues, puedes tener velocidades que no son las que tú quieres y tú dices, hombre, mire, yo tengo un switch que tiene puertos de 1 gigabit, tengo tarjetas de red de 1 gigabit, pero mi red no funciona a 1 gigabit. ¿Qué está pasando? Entonces tú miras en tus estándares qué tipo de cableado estás usando, qué categoría de cable, por ejemplo, y te puedes dar cuenta que de pronto el cable que estás usando no permite transmitir 1 gigabit, sino que permite transmitir 100 megabits, por ejemplo. Entonces ya tú en el estándar miras y sabes qué cable en realidad tienes que comprar para eso. ya sí, señor. Lo mismo los conectores. Lo mismo los conectores, efectivamente. Incluso el tipo de fibra. Si estamos trabajando con fibra óptica, hay una fibra que tiene un alcance de mucha más distancia que otras. El material de la fibra, si es plástico o es fibra de vidrio o es un filamento de vidrio, son diferentes y sirven para una o para otra cosa. Y todo eso lo dicen los estándares. Y aquí pues vamos a ver un poquito de todo eso. Pero entonces eso ya es como que la empresa, porque a la vez la misma empresa es la que tiene ese error. Sí, hay empresas que Ahorra instalan una cosa y con y equipos que no son ofrecen otra. correctos. Ujú, exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos proceso de comunicación TCP/IP. Vamos a mirar la animación. Y aquí tenemos el ejemplo que les ponía ahorita, un servidor web, un cliente web. Aquí habrá un servidor, un programa que envía páginas web y un programa que recibe páginas web como un navegador, el Google Chrome, el Firefox, el Safari, el Microsoft Edge, el Brave, cualquiera que ustedes quieran usar. Vamos a darle play y veamos cómo se comporta. Sale la página web del servidor, que son datos. Pasa al protocolo TCP de la capa de transporte y se convierte en un segmento. Pasa al protocolo IP de la capa de red y se convierte en un paquete IP. Y luego pasa a la capa de acceso de datos al protocolo Ethernet y se convierte en una trama. Llega al cable en forma de ceros y unos. Y miren lo que pasa aquí. Bueno, ya ahí se acabó. Pensé que tenía el proceso inverso. Cuando llega aquí al cliente web, ocurre el proceso inverso. Se reciben los ceros y unos que venían por el cable, se convierten en una trama, se les quita el encabezado y el tráiler de trama y queda convertido en un paquete. Se analiza el paquete, se le quita las direcciones origen y destino, o sea, todo lo que tiene que ver con el protocolo IP y queda convertido en un segmento y se le envía al protocolo TCP. A ese segmento se le quita toda la información adicional de puertos de origen, puerto destino, y ¿qué quedan? Pues un pedacito de los datos y se le pasa a la capa de aplicación. La capa de aplicación tendrá que esperar que le llegue el resto de los datos para reensamblar, para, sí, reensamblarlos y convertirlos en la página web que el servidor envió. ¿Sí es más o menos claro el proceso? Sí, señor. Ok. Entonces, la animación en la figura demuestra el proceso de comunicación completo mediante un ejemplo de un servidor web que transmite datos a un cliente. Aquí tenemos, creo que efectivamente el proceso contrario. El equipo recibe la trama, la desencapsula, aquí se llama desencapsular, y le queda un paquete. Desencapsula el paquete y lo que queda es un segmento. Desencapsula el segmento y lo que quedan son los datos. Y cuando todos los datos hayan llegado, pues el PC tendrá su página web que el servidor le envió. Y digamos, ese es el funcionamiento. Verifique su comprensión de protocolos. UDP y TCP pertenecen a qué capa del protocolo TCP/IP. Aplicación, Transporte. transporte, sí, señor. ¿Cuáles de los protocolos pertenecen a la capa de aplicación del modelo TCP/IP? Vamos a ponerlo en inglés porque Eh, transport. Aquí, ¿cuáles pertenecen a la capa de aplicación?
DNS Ujú, y DHCP, me ok. parece. ¿Cuál protocolo opera en la capa de red del modelo TCP/IP? Red, rutas, direcciones. ¿Cómo es la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuál Ethernet. protocolo opera en la capa de red del modelo TCP/IP? Ethernet. Ethernet. ¿Seguro? DNS, ¿no? Sí, sí, yo diría ¿Seguro? que DNS. ¿Seguros? Yo creo que es Ojo, Ethernet. ¿qué protocolo opera en la capa de red del modelo TCP/IP? La capa de Mm, red es la que se encarga del direccionamiento y de las rutas. Ethernet. Ethernet, Ethernet. Bueno. ¿Ethernet qué tipo de direcciones maneja? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos que proveen feedback, es decir, información de recepción al origen cuando se ha producido un error? TCP y UDP. No, UDP no. TCP y Que nos ayudan a comprobar errores. Pues yo diría que sí CMP Ujú. V4 y la V6. Vale, Porque pues no, en lugar de TCP. TCP. TCP es el que. Pero. mm, dejémoslo ahí. Un dispositivo recibe una trama de enlace de datos eh, con datos y la procesa y remueve la información de Ethernet. ¿Qué información sería la siguiente en ser procesada por el dispositivo receptor? Es decir, un dispositivo recibe una trama y la desencapsula. ¿Qué queda? Ether. La IP. Sí. La TCP, ¿no? IP y TCP. Bueno, es uno solo. No, la IP. Ok, si se recibieron los bits, se cogió la trama, se le quitó todo y ¿qué nos queda? Un paquete IP, dicen ustedes. Listo, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué servicios son provistos por la capa de Internet? Por la capa de Internet de la suite de protocolos TCP/IP. Servicios, ¿de qué se encarga esa capa? File transfer. Internet, ojo, Internet, Internet. Internet. Protocolo. Sí, ¿qué servicios Ah, hay ahí? Correo, mensaje, Bueno, messaging, ¿qué más? file transfer, transferencia de archivos, file transfer. Seguro. La No, capa no, de no, no, no. Internet, recuerden que es la que se encarga de los protocolos de mensajería como el Ah, no, perdón, ICMP, hay protocolos de enrutamiento y protocolos de Internet. Internet Protocol, Y Routing routing protocol, Protocol. sí, señor. Esos tres en la capa ¿Sí? de Internet. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Check. Tenemos errores. Tenemos errores. Vamos a ver dónde más tenemos errores. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está mal. Esto está bien. Y esto está bien. Aquí. Quítele el TCP, a ver. Quitemos el TCP. Check. Good job. Recuerden, cuando hablamos de mensajería, cuando hablamos de feedback, de errores respecto a la entrega de paquetes, al packet delivery,
Estamos hablando de los servicios que nos permiten diagnosticar el ping, el trace route, etcétera, etcétera, que son los de ICMP, ¿vale? El TCP hace control de errores, pero no de entrega de paquetes, sino de segmentos. ¿Listo? Esta pregunta sí puede salir en el examen, profe. Sí, una pregunta sí, claro, puede salir en el examen. Y por eso les digo, hay que ser bien cuidadosos con los términos como se usan. Entonces, paquete siempre es red. Entonces, si paquete siempre es red, yo por descarte, supongamos que no estoy seguro, por descarte digo, bueno, TCP no. IPv4, pues IPv4 es un dirección, es un protocolo, pero es protocolo de direccionamiento y sí, de direccionamiento. IPv6 también es de direccionamiento. UDP es transporte, no tiene nada que ver con paquetes. Por descarte, así yo no me acuerdo qué es esto, pues deben ser estos dos. Sí, en realidad fue más por descarte. Exactamente. Organizaciones de estándar, Open Standards o estándares abiertos. Estándares abiertos 341. Al comprar neumáticos nuevos para un automóvil, hay muchos fabricantes que puede elegir. Cada uno de ellos tendrá al menos un tipo de neumático que se adapte a su coche. Esto se debe a que la industria automotriz A mí utiliza sí, mañana, estándares mañana. cuando se producen automóviles. Es lo mismo con los protocolos. Debido a que hay muchos fabricantes diferentes de componentes de red, todos deben usar los mismos estándares. En el establecimiento de redes, las normas son elaboradas por organizaciones internacionales de normalización. Los estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación. También garantizan que ningún producto de una sola empresa pueda monopolizar el mercado o tener ventaja desleal sobre la competencia. La compra de un router inalámbrico para el hogar constituye un buen ejemplo de esto. Existen muchas opciones distintas disponibles de diversos proveedores y todas ellas incorporan protocolos estándar como IPv4, DHCP, 802.3, el Ethernet y 802.11, la LAN inalámbrica. Estos estándares abiertos también permiten que un cliente con sistema operativo OS X de Apple descargue una página web de un servidor con sistema operativo de Linux. Esto se debe a que ambos sistemas operativos implementan los protocolos de estándar abierto como los de la suite de TCP/IP. Las organizaciones de estandarización generalmente son organizaciones sin fines de lucro y neutrales en lo que respecta a proveedores que se establecen para desarrollar y promover el concepto de estándares abiertos. Las organizaciones de estandarización son importantes para mantener una Internet abierta con especificaciones y protocolos de libre acceso que pueda implementar cualquier proveedor. Las organizaciones de estandarización pueden elaborar un conjunto de reglas en forma totalmente independiente o en otros casos pueden seleccionar un protocolo exclusivo como base para el estándar. Si se utiliza un protocolo exclusivo, suele participar el proveedor que creó el protocolo. La figura muestra el logotipo de cada organización de normas. Y tenemos el de la IEEE, el del IETF, el de la IANA, que este es el del Internet Assigned Numbers Authority, o esta es la que establece las direcciones y los nombres de las redes, la ICANN, la ITU y la TIA. Cada una se encarga de una función específica. Estándares de Internet. Distintas organizaciones tienen diferentes responsabilidades para promover, elaborar estándares para el protocolo TCP/IP. La figura muestra las organizaciones de estándares involucradas con el desarrollo y soporte de Internet. La Sociedad de Internet o ISOC. El Consejo de Arquitectura de Internet o IAB, Internet Architecture Bureau. El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet o IETF que se encarga o tiene entre sus secciones el Grupo del Comité Directivo de Ingeniería,
Bueno, y dos grupos de trabajo que tienen cada uno una función específica, y el grupo de trabajo de investigación de Internet. Una se encarga de implementaciones y la otra de investigaciones. Ahora nos dice, Sociedad de Internet es responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso abiertos de Internet en todo el mundo. El Consejo de Arquitectura es el responsable de la administración y el desarrollo general de los estándares de Internet. El Grupo de Trabajo de Ingeniería desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y de TCP/IP. Esto incluye el proceso y documentación para el desarrollo de nuevos protocolos y la actualización de los protocolos existentes, conocidos como documentos de petición de comentarios o Request File Comments o RFC, perdón. Grupos de trabajo de investigación de Internet. Está enfocado en investigación a largo plazo en relación con los protocolos de Internet y TCP/IP, como los grupos del Anti-Spam Research Group y Crypto Forum Research Group y Peer-to-Peer Research Group. Estos básicamente grupos de investigación destinados a innovar las tecnologías que ya tenemos y a crear nuevas tecnologías y a solucionar problemas que tenemos, por ejemplo, como los problemas de spam. La siguiente figura muestra las organizaciones de estándares involucradas en el desarrollo y soporte de TCP/IP. Recuerden, estos eran organizaciones y estándares involucradas en el desarrollo de Internet y estas son específicamente en TCP/IP. La IANA, la ICANN, que se encargan de direcciones IP, nombres de dominio y números de puerto. Esos son los que determinan cuáles son los números de puerto. Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN, con base en Estados Unidos, coordina la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y la asignación de otra información utilizada por protocolos TCP/IP. La Autoridad de Números Asignados de Internet o la IANA, responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP y la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolos para ICANN. Esta información es más por cultura general. De esto puede que le pregunten alguna cosa en el examen, pero con muy poco peso y rara vez sale esta información. Organizaciones de estándares para comunicaciones y electrónica. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o el IEEE, IEEE pronunciado, dice ahí. Organizaciones de electrónica e ingeniería electrónica dedicada a avanzar en la innovación tecnológica y elaborar estándares en una amplia gama de sectores que incluyen energía, servicios de salud, telecomunicaciones y redes. Los estándares importantes de la red AAA incluyen el 802.3, que es el estándar Ethernet, que vamos a ver supremamente importante, y el 802.11, que es el estándar de redes inalámbricas o WLAN. Busque en Internet otros estándares de red de la IEEE. Eso no lo vamos a hacer ahora. La EIA. La EIA es la Asociación de Industrias Electrónicas. Es conocida principalmente por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks de 19 pulgadas que se utilizan para montar equipos en red. La Asociación de Industrias de Telecomunicación, TIA, generalmente los estándares son un mix de normas de la EIA y la TIA. La TIA es responsable de desarrollar estándares de comunicación en diversas áreas, entre las que se incluyen los equipos de radio, las torres de telefonía móvil, los dispositivos de voz sobre IP, las comunicaciones satelitales y más. La figura muestra un ejemplo de un cable Ethernet certificado que fue desarrollado cooperativamente por la TIA y la EIA. Esa figura está más adelante. Pues bueno. Sector de la normalización, ahorita lo vemos. Lo del cable, porque dice, pero no aparece.
El sector de la normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la UIT-T. Es uno de los organismos de estandarización de comunicaciones más grandes y más antiguos. El UIT define estándares para la compresión de video, televisión de protocolo de Internet o IPTV y comunicaciones de banda ancha como la línea de suscriptor digital o DSL. Laboratorio. En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos: investigación de las organizaciones de estandarización de redes, reflexión sobre la experiencia de Internet y redes informáticas. Este laboratorio se los dejo como opcional si lo quieren hacer, no me lo tienen que enviar. Compruebe su comprensión de las organizaciones de estándares. ¿Verdadero o falso? Las organizaciones de normas suelen ser neutrales con el proveedor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esta organización de normas se ocupa de los documentos de solicitud de comentarios RFC que especifican nuevos protocolos y actualizan los existentes. ¿Cuál? ¿La ISO, la IETF, la IEAB o la IRTF? Ahí, IETF. ajá. Esta organización es responsable de controlar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo. Diana, Diana, ¿Qué tipos de estándares están desarrollados por Electronic Industries Alliance, la EIA? cableado eléctrico, conectores. Vamos a verificar. Buen trabajo. Listo. Beneficios del uso de un modelo en capa. Ya nos vamos acercando a lo que es el modelo OSI. Vamos a ver más en detalle cómo funciona todo esto. Lo único es que es absurdamente teórico. Bueno, no. Hay packet tracer de investigación. Este packet tracer de investigación es interesante porque los ayuda a ver el proceso de comunicación. Ya aquí van casi que a mirar como si pudieran mirar dentro del cable. Pero bueno, vamos a mirar. Beneficios del uso de modelos en capa. En realidad, no se puede ver que los paquetes reales viajan a través de una red real. La forma en que se pueden ver los componentes de un coche que se ensamblan en una línea de ensamble. ¿Cómo? A ver, en realidad no se puede ver que los paquetes reales viajan a través de una red real. La forma en que se puede ver los componentes de un coche que se ensamblan en una línea de ensamble. Está inconclusa, ¿no? Sí, vamos a... Beneficios de utilizar un modelo en capas. Usted no puede realmente mirar cómo los paquetes atraviesan una red. En la misma forma, usted tampoco puede mirar los componentes de un vehículo que están siendo colocados juntos en una línea de ensamblaje. Esto ayuda a tener a way of thinking, una forma de ver o una forma de pensar acerca de la red. Usted puede imaginar lo que está pasando y un modelo es útil en esta situación. Es decir, tener un modelo de red es útil para imaginar lo que está pasando. Y lo que no se puede ver es cómo viajan los paquetes en la red real de la misma manera como se ven los componentes que se ensamblan en una línea de ensamblaje de vehículos. Conceptos complejos como aquellos relacionados con cómo opera una red pueden ser difíciles de explicar y de entender. Por esta razón, un modelo en capas se utiliza para modularizar la operación de la red en capas manejables. Es decir, para poderlos explicar. Vamos a volver a Spanish. Los beneficios por el uso de un modelo en capa para describir protocolos de red y operaciones incluyen los siguientes. Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos operan en una capa los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto.
Evita que los cambios de las tecnologías o en las funcionalidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores. Proporcionan un lenguaje común para describir las funciones y las capacidades de red. Esto es bien importante. Miren, nosotros hemos venido trabajando con IP versión 4. Sin embargo, surgió IP versión 6. ¿Eso en qué capa está? Está en la capa 3. Entonces, ¿qué se debió diseñar? Se debieron rediseñar componentes de la capa 3 y cambiar componentes de la capa 3. ¿Cómo qué? Como los protocolos, el software, como los routers, actualizar sistemas operativos de routers, ampliar memoria de algunos routers. Pero lo que fueron las tarjetas de red, por ejemplo, de nuestros computadores, siguieron siendo las mismas. En el caso de nuestros computadores, solamente hubo que instalar una actualización del sistema operativo que ya incluyera IP versión 6. Entonces, podemos ver cómo una capa no afecta a las otras. Los servidores web, los navegadores y todos los demás programas que utilizamos siguieron siendo los mismos y pueden operar con IP versión 6. ¿Por qué? Porque el proceso en cada capa está aislado de tal manera que los cambios que surjan no afecten al resto de la red. Ahora, hay cambios, bueno, incluso los cambios en hardware. Cuando cambiamos de tarjetas, por ejemplo, Ethernet, que tenían una velocidad de 10 megabits apenas, a tarjetas Fast Ethernet, que tienen velocidad de 100 megabits, pues sí hubo que cambiar las tarjetas. Pero todos los programas de ahí arriba siguieron, o los programas y el resto de nuestro computador y el resto de los dispositivos de red siguieron funcionando igual. Lo mismo cuando cambiamos de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, que maneja ya un megabit por segundo, un gigabit por segundo, perdón. Pues seguimos en las mismas, cambiamos las tarjetas, cambiamos los switch, cambiamos el cable, pero los programas siguen funcionando. Entonces, eso es importante en un modelo en capa. Ahora nos dice, un modelo de red es solo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es la red real. Y tenemos dos modelos por excelencia, que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI es un modelo de referencia, es decir, se dividen los procesos que se dan en una red en 7 capas, y se dividen en 7 capas, y en cada capa se encarga de un problema y de un conjunto de reglas y de un conjunto de componentes específicos de la red. Y como les digo, es el modelo de referencia o el modelo estándar. Sin O embargo, sea, ¿sí? la capa OSI en este caso es más factible por lo que usted explicó, ¿no? Que digamos, si afecta algo, si ocurre algo, no afecta a lo demás, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. El modelo TCP/IP es una implementación del modelo OSI, es decir, el modelo OSI es un marco de referencia que dice, oiga, mire, cuando usted diseñe red, la capa de aplicación debe funcionar así, la capa de presentación debe funcionar así y atender estos y estos problemas, la capa de sesión funcionar de esta manera, tener estas reglas y atender estos problemas, y así sucesivamente. El modelo TCP/IP ya es que es alguien que dijo, bueno, ¿qué dice OSI de aplicación? Que hay que hacerlo así, listo, y se hizo su programa. ¿Qué dice OSI de la capa física? Ah, que los componentes deben ser de esta manera, y inventaron sus componentes para adaptarse a lo que decía el modelo OSI. Pero en la práctica, el Internet y la tecnología evolucionó mucho más rápido de lo que evolucionó el estándar. Entonces, el estándar ha permanecido como está, pero si nosotros vemos el modelo TCP/IP, ha cambiado, ¿sí? El modelo TCP/IP ya combina la capa de aplicación, presentación y sesión en una sola capa, capa de aplicación. La capa de transporte se mantiene igual, la capa de red se mantiene igual, pero la capa de enlace de datos y física se combinaron también en una sola. Y en ambos casos tenemos estos protocolos. Estos protocolos pertenecen a estas 3 capas del modelo OSI y a esta única capa del modelo TCP/IP. Estos pertenecen a la capa de transporte de ambos modelos, capa de red de ambos modelos, y estos pertenecen a la capa de acceso de red del modelo TCP/IP y a la capa de enlace de datos y física del modelo OSI. Ahora, cuando hablamos del modelo TCP/IP, siempre vamos a hablar de la capa de aplicación, de la capa de transporte, de la capa de Internet y de la capa de acceso a la red. Pero cuando hablamos del modelo OSI, generalmente no usamos el nombre de la capa.
generalmente usamos el número de la capa. Entonces tenemos capa 1, la física, capa 2, enlace de datos, capa 3, la de red, capa 4, transporte, 5, sesión, 6, presentación y 7, aplicación. ¿Cuáles son importantes aprenderse? 1, 2 y 3, 4 y 7. 1, 2, 3, 4 y 7. Son las importantes de aprenderse. ¿Por qué? Porque en la capa 1, pues generalmente vamos a hablar de problemas de la capa 1. Nos están hablando del cable como tal, del conector, del jack en la pared, del toma donde conectamos las cosas, del rack donde atornillamos el switch o donde hicimos. Eso normalmente nos van a hablar de capa 1. Cuando hablamos de capa 2, entonces nos están hablando de Ethernet, generalmente. Y ahí nos están hablándonos de Ethernet o de la red inalámbrica, nos están hablando de ruidos en la señal, nos están hablando de ¿cómo se llama? De la dirección MAC, nos están hablando incluso del driver, del controlador de nuestra tarjeta de red. ¿Ustedes todos tienen claro lo que es un controlador en nuestro equipo, en nuestro computador? ¿Sí? No, No del profe. todo, no ¿No? del todo. O, profe. Bueno, a ver. Resulta que nuestro computador tiene un... Se me perdió el dibujo que iba a hacer, se me perdió. Bueno, esto. Quitemos esto, pongamos y aquí. Epa. Nuestro controlador. Nuestro computador, recuerden que tiene algo, algo que se llama kernel en el sistema operativo. ¿Sí recuerdo? Y tiene Sí, otra claro. cosa. Profe, ¿usted está dibujando o Ay, sí, perdónenme. No que estoy solo se ve todo? compartiendo. Nuestro computador tiene el kernel y luego tiene el GUI o el CLI en nuestro sistema operativo, ¿cierto? Y resulta que nuestro sistema operativo es el que directamente se encarga de qué? Cancelar. El que directamente se encarga de lidiar con el hardware de nuestro computador. Entonces, dentro del hardware de nuestro computador, ¿qué hay? Vamos aquí del kernel, que el kernel es el que hace eso, se comunica con nuestra NIC. Pero resulta que hay NICs de diferentes marcas. Hay NIC de marca Cisco, hay NIC de marca Realtek, hay NIC de marca Intel, hay NICs de marca Hewlett Packard, hay NIC de marca, bueno, etcétera, etcétera. Y aparte, esa NIC puede ser una WNIC o una NIC para Wi-Fi, o puede ser una NIC para Ethernet por cable, ¿sí? Y aparte puede ser una NIC para Wi-Fi de 2.4 GHz, la frecuencia, o puede ser de 5, o puede ser de 6. Aquí esta Ethernet puede ser de 10 megabits de velocidad, o puede ser de 100, o puede ser de 1000, todas megabits, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? El kernel de nuestro sistema operativo necesita un programa adicional que le diga cómo funciona esta tarjeta. O sea, esta tarjeta tiene un funcionamiento. ¿Cómo funciona? Entonces, y en el medio, entre el kernel y nuestra NIC, hay un programa adicional, un software adicional que se llama driver o controlador. ¿Y eso dónde lo vemos? Si nosotros nos vamos a nuestro equipo, vamos a dejar de compartir un momento. Voy a compartir otra vez. Si nosotros nos vamos al administrador de dispositivos de nuestro computador, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los dispositivos que tiene nuestro computador, por ejemplo. Y todos esos dispositivos, como la impresora, los dispositivos de sonido, las cámaras web, todo tiene un software de controlador y por ende nuestra tarjeta de red. Por ejemplo, mi tarjeta de red, tengo una tarjeta de red Wi-Fi que es de una marca MediaTek y tengo una
de cable, que es de una marca Realtek. Entonces yo le puedo dar clic derecho aquí y le puedo dar propiedades. Y aquí tengo incluso controlador. ¿Cuál es el controlador? El controlador se llama MediaTek Wi-Fi Wireless, no sé qué historia. Y aquí le puedo ver detalles del controlador y miro cuáles son los archivos de ese controlador. Todos estos archivos forman el programa que le dice al kernel de Windows cómo es que debe hacer para enviar la información y para recibir información de esa tarjeta de red. Todo eso está definido en la capa, de enlace de datos. Y otra parte de esos está definido en la capa física. ¿Listo? Entonces, todo eso de enlace de datos está reunido y físico está reunido en la capa de acceso a la red. Y O como les sea, digo, ¿sí? o sea, la capa física podría ser el puerto en sí y la enlace de datos el driver, ¿no? Sí, exactamente. Y la de enlace de datos está dividida en dos subcapas. Mm, Una que es totalmente lógica, que es la que se encarga de comunicarse con la red, y otra que es medio lógica y medio física, que es la que se encarga de entenderse con el driver para poner impulsos eléctricos en la tarjeta de red. ya. ¿Ok? Aquí vamos adelantando bastantes cosas, pero esto, como les digo, lo vamos a ir, yo se los voy adelantando y lo vamos repitiendo muchas veces más a lo largo del curso. Entonces, cada vez que lo veamos, nuevamente vamos viendo un dato nuevo y lo vamos entendiendo mejor. El modelo de referencia OSI. El modelo de referencia OSI proporciona una amplia lista de funciones y servicios que se pueden presentar en cada capa. Este tipo de modelo es coherente con todo tipo de servicios y protocolos de red al describir qué es lo que se debe hacer en una capa determinada, pero sin regir la forma en que se debe lograr. O sea, él dice cómo debe ser. De aquí debe salir tal cosa, pero cómo ya depende de la implementación de cada fabricante. Pero si cada fabricante cumple con la norma, no importa cómo lo haga, sus equipos y sus programas se van a poder comunicar con los de otros fabricantes que también cumplan la norma. También describe la interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por debajo de ella. Los protocolos TCP/IP que se analizan en este curso se estructuran en torno a los modelos OSI y TCP/IP. La tabla muestra detalles sobre cada capa del modelo OSI, la funcionalidad de cada capa y la relación entre ellas será más evidente a medida que avance en el curso y que se brinden más detalles acerca de los protocolos, lo que les acababa de decir hace un rato. Capa de aplicación. Capa 7. Si ven que ya empezamos a mirar los números, entonces siempre, si a usted le dicen capa 3, modelo OSI. Capa 1, modelo OSI. Capa 7, modelo OSI. Si le dicen capa de red, TCP/IP. Aplicación, TCP/IP. Transporte, TCP/IP. Así usted sepa que la de red y la de transporte son la misma 4. Entonces, capa 7 o de aplicación. La capa de aplicación contiene protocolos utilizados para comunicaciones, proceso a proceso de las comunicaciones. La capa 6, presentación. La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Es decir, esta es la que define cómo debe ser una página web para que el navegador en el otro lado la entienda. ¿Sí? Formatos. Sesión. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar el diálogo y administrar el intercambio de datos. Transporte. La capa de transporte define servicios para segmentar, transferir y volver a montar o volver a ensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre los dispositivos finales. Red. La capa de red proporciona servicios para intercambiar las piezas individuales a través de la red entre los dispositivos finales identificados.
Miren que si lo miramos, esta nos sirve para intercambiar datos o piezas de datos entre procesos, ¿sí? Entre mi navegador y el servidor web que está en el otro computador. Pero esta intercambia los pedazos de información, que son los paquetes, entre los dos computadores como tal. Enlace de datos. Los protocolos de la capa de enlace de datos describen métodos para intercambiar datos, que se llaman tramas, entre dispositivos a través de un medio común. Esto es importante, medio común. ¿Qué quiere decir? Que los dos equipos que se conectan deben estar compartiendo el mismo medio. Compartir el mismo medio quiere decir que están conectados a la misma red inalámbrica o están en la misma red conectados a través de uno o de más switch. Cuando ya la comunicación se da con equipos que están en otra red, es decir, en Internet, por ejemplo, ya no aplican las direcciones de enlace de datos ni los protocolos de enlace de datos desde mi dispositivo hasta el dispositivo final, sino solamente desde mi dispositivo hasta el último en mi red, que generalmente va a ser un router. Capa física. Los protocolos de la capa física describen los componentes mecánicos, eléctricos, funciones y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para una transmisión de bits hacia y desde una red o dispositivo. Nota, mientras las capas del modelo TCP/IP se mencionan solo por el nombre, las 7 capas del modelo OSI se mencionan con frecuencia por el número y no por el nombre. Por ejemplo, la capa física se conoce como capa 1 del modelo OSI, la capa de enlace de datos es como la capa 2 y así sucesivamente. Modelo de protocolo TCP/IP. El modelo de protocolo TCP/IP para comunicaciones de Internet Network se creó a principios de la década de los 70 y se conoce con el nombre de modelo de Internet. Este tipo de modelo coincide con precisión con la estructura de una suite de protocolos determinada. El modelo TCP/IP es un protocolo modelo porque describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolos dentro de una suite de TCP/IP. TCP/IP también es un ejemplo de un modelo de referencia. La tabla muestra detalles sobre las capas del modelo OSI. Aplicación representa los datos de usuario más el control de codificación y de diálogo. Transporte admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de distintas redes. Internet determina el mejor camino a través de una red. Acceso a la red controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red. Las definiciones del estándar y los protocolos de TCP/IP se explican en un foro público y se definen en un conjunto de documentos de petición de comentarios RFC disponible al público. Un RFC es creado por ingenieros de redes y enviado a otros miembros del IETF para comentarios. Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Los protocolos que conforman la suite de protocolos TCP/IP pueden describirse en términos del modelo de referencia OSI. En el modelo OSI, la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP están subdivididas para describir funciones discretas que deben producirse en estas capas. En la capa de acceso a la red, la suite de protocolos TCP/IP no especifica cuáles protocolos utilizar cuando se transmiten por un medio físico. Solo describe la transferencia desde la capa de Internet a los protocolos de red física. Las capas OSI 1 y 2 tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar datos por la red. Aquí lo importante que es saber que las capas 5, 6 y 7 están combinadas en la capa de aplicación y que la capa 1 y 2 están combinadas en la capa de acceso a la red. Digamos que es como lo más importante a recordar. Las similitudes claves se encuentran en la capa de transporte y la capa de red.
Sin embargo, los dos modelos se diferencian en el modo en que se relacionan con las capas que están por encima y por debajo de cada capa. La capa OSI 3, la capa de red, asigna directamente a la capa de Internet TCP/IP. Esta capa se utiliza para describir protocolos que direccionan y enrutan mensajes a través de la red. La capa OSI 4, transporte, se asigna directamente a la capa de transporte de TCP/IP. Esta capa describe los servicios y las funciones generales que proporcionan la entrega ordenada y confiable de datos entre los hosts de origen y destino. Lo de ordenado es un entre comillas, ¿no? Recuerden que la capa de transporte, los segmentos se envían y cuando llegan a la capa de red pueden llegar en cualquier orden. Pero ¿por qué se dice que la capa de transporte garantiza el orden? Porque recuerden que veíamos en una clase anterior que la capa de transporte hace una secuencia, es decir, lleva un número de secuencia para cada segmento que se envía. Entonces, cuando se recibe, se puede mirar esa secuencia y saber en qué orden reensamblar los paquetes de datos. Tanto el modelo TCP/IP como el modelo OSI se utilizan comúnmente en la referencia a protocolos en varias capas. Dado que el modelo OSI separa la capa de enlace de datos de la capa física, se suele utilizar cuando se refiere a estas capas inferiores. Sí, normalmente se utiliza el modelo OSI cuando se habla de capa 1 y capa 2. Packet Tracer, investigación de los modelos TCP/IP y OSI en acción. Esta actividad, sí señores, descarguémosla en la actividad 355 y realicémosla. Para esta actividad tienen que leer muy bien lo que se les está pidiendo, muy bien. ¿Vale? Vale, pues. Ok. Entonces, como siempre, dejo de compartir. Entre ustedes se ayudan y yo intervengo si no se puede. Bueno, para aclarar esto, normalmente cuando arrancamos el Packet Tracer está en el modo Real Time. El modo Real Time o tiempo real, las cosas ocurren tal cual como ocurrirían en la vida real. Pero aquí en este punto tienen el botón de simulación. ¿Sí lo ven? Ahí cuando Sí. le damos clic nos aparece esta pantalla. Esta pantalla nos tiene una lista de eventos, nos tiene un botón que nos permite resetear la simulación. Si por alguna razón decimos, no, me perdí, quiero echar todo para atrás, le puedo dar aquí en Reset Simulation. Y tengo este botón de play, que este botón de play hace que la simulación corra en automático de principio a fin. O tengo este botón que me permite hacerlo de paso a paso. Este botón sería el que se refiere la documentación con Capture and Forward. De hecho, aquí ahí nos dice Capture then Forward. Ese botón. Cuando nos habla de los filtros, nos habla aquí de Event List, Visible Event o eventos visibles, quiere decir qué protocolos vamos a ver. Cuando le digamos Capture and Forward, ¿qué protocolos voy a ver aquí? ¿Sí? ¿Qué eventos voy a ver aquí de cuál protocolo? Ahorita mismo, ¿cuál dice? Que tiene HTTP solamente. Yo le podría decir aquí Show None y no me muestra ninguno. O le puedo decir Show All y aparecen un montón de protocolos. Pero inicialmente, ¿qué necesito? Solamente el HTTP. Entonces, si quiero colocar solamente el HTTP, le digo Edit Filters y me aparece este cuadro. En este cuadro, IPv4 y IPv6 no tendría por qué aparecerme HTTP porque estos son protocolos de red. En misceláneos, en cambio, sí tengo HTTP y HTTPS, pero creo que él pide solamente HTTP. Y le digo, listo, bueno, perdón. Y lo cierro. Con cerrarlo, ya aquí nuevamente me aparece HTTP. Ahora, ¿cómo hago Sí. yo para ver el proceso? Le doy clic, una, dos, bueno, aquí ya no me está apareciendo. Vamos a decirle Reset Simulation. A ver, play. Ingeniero, así tal cual me está pareciendo a mí. Constant delay. A ver, regálame un segundo, no te preocupes. A mí también. No te preocupes. Play. No, no quiero. Ok. Aquí.
simulación y le doy... Ah, perdón. ¿Qué ocurre? Toca entrar Para al darle aquí, navegador. para darle aquí, toca generar comunicación entre estos dos equipos. Entonces, para poder ver eventos, ¿qué hay que hacer? Toca Hay que ir poner como la página, ¿no? al navegador, Correcto. Sí. efectivamente, desktop, y le digo aquí que me escriba la página. Esa página se llama www.cisco.local, una cosa así. Vamos a ver. Ahí arribita, esa. Ahí. Epa, www.osi.local, esta cosa. Copy, ahí copié más de lo que era, pero ya lo borro. Copy, paste, y le digo go. Yo le digo go, ¿y qué va a pasar? Él no me va a cargar nada en esta página. ¿Por qué no va a cargar nada? Pues porque aquí todo está por eventos. Entonces, si yo quiero que cargue, yo le doy ahora sí clic aquí y tengo dos eventos. Clic y tengo otro evento. ¿Sí ve? Y podemos ver el sobrecito que va pasando de un equipo a otro. Incluso puedo examinar ese sobre, pero ahora no lo vamos a hacer. Le doy otra vez y tengo otro evento. Y aquí ya tengo los cuatro eventos que me dice el sistema. Y sé que ya terminó porque mire, aquí tengo el sobre con un chulito. Si yo miro ahora el navegador, ya tengo la página. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que examine estas cosas. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? es que no me sale, yo le coloqué la página y nada, de ahí no me pasa. ¿Y le A diste mí go? tampoco. No, no me pasa de ahí. ¿Le No diste di go aquí? nada, go ni dándole go y todo, y le vuelvo y le doy play y nada, no Bueno, funciona. ya lo miramos. Regálame un segundo. Ok. Ah, bueno, aquí ¿qué ocurre? Él luego les va a decir que examinen estos paquetes. Estas cositas las pueden ampliar. Normalmente no se ven. Yo les recomiendo que las cojan y las acomoden para que vean todas las 5 columnas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora les dice que hagan clic sobre la primera, sobre type en la primera, y tan, y les va a hacer preguntas acerca de eso, ¿sí? Les va a hacer preguntas acerca de eso. Luego, en el punto H, les dice otra vez que hagan clic sobre la primera. A ver, H, haga clic sobre la primera caja de color en Evenly, pero mentiras, es sobre la segunda, es un error de traducción. Entonces, ustedes hacen clic sobre la segunda y evalúan la segunda. Y cuando les vuelva a decir que hagan clic, ya saben que es sobre la siguiente, ¿vale? Aquí van a encontrar, vamos sobre la tercera, sí, aquí van a encontrar. A mí la información sí me salió en el primero, profe, la información que solicita el paso 2. En ¿Te el salió en el paso, primero? en el primero sí, porque mira, ahí sale el DST por el DS, porque en el segundo usted le da clic en el segundo paso y no sale ningún tipo de información. No, te sale esto. Lo que pasa es que en el H te dice, haga clic sobre la caja de color no sé qué desde la primera. Y mira lo que Sí. te dice. Solo layer uno está activa sin atenuar. El dispositivo mueve la trama del buffer y lo coloca en la red. Ah, ok, sí, Solo sí. layer uno es esta, es la segunda, ¿vale? En el punto H. Ahora ojo con esto. Cuando ustedes miran esto, él les hace referencia a la pestaña de modelo OSI, a la pestaña de inbound o les habla de inlayer, columna outlier. Les habla de inlayers y outliers. Inlayers y outliers son esta, inbound PDU y outbound PDU. Datos de entrada, datos de salida, ¿vale? Y les habla de esto, inlayers y outbound layers. Entonces, estas son las tres pestañas que tienen que mirar. Inlayers, outliers, inbound y outbound PDU. Puede referirse, si lo que les pide en inlayer no lo encuentran aquí directamente, lo pueden buscar aquí. Si lo que les pide de outliers no los encuentra aquí directamente, lo pueden buscar aquí. Y de hecho, estas dos van a tener que examinarlas. ¿Y qué es esto que ustedes están viendo aquí? Es la representación de cómo viaja la data en el cable. La trama, el paquete, el segmento y los datos de usuario. ¿Listo? Es la representación de cómo viaja eso en el cable. Vamos a mirar el tuyo. Si quieres, nos compartes, por favor.
¿El Voy- mío, ingeniero? Sí, el Ok, tuyo. Yo voy a ok. dejar de compartir y vamos a mirarlo paso por paso. ¿Cuántos packet tracer tienes abiertos? Es que estaba haciendo otras cosas. Ah, vale. Bueno, listo. Ok. Todas las actividades. Bueno, Este, vale. Entonces, dale clic al web client. Dale reset simulation para asegurarnos de que todo está en blanco. Listo. listo. Ok, dale al web client, al computador. Y ahí está la página. No, ciérrate eso, cierra eso. Cierra eso. Dale clic al eso, quiero verlo ahí. Eso, dale al ahí, ábrelo. Que ahí demora para cargar un poquito. No importa. Listo, ahí. Ahora, ujú, bórrale el eso, go, minimízalo. Y ahora dale en el botoncito, no, en el auto, eso ahí. Ya, Ahora sí ahí sale, ya le soy apareció. yo. Ush. Listo, ahí ya tienes los cuatro. Seguramente tenías el navegador abierto de quién sabe qué otro computador de esos que tienes por ahí en tus packet tracer. Listo, ingeniero, Bueno, gracias. vale, ok. De la F la primera. Esa que acabó de pasar, ingeniero. Ingeniero, te está diciendo algo porque no se le escucha. Qué pena, ¿no me escucharon? No, señor. No sé, yo. Bueno, vale, pero por lo menos me entendían. Dice que haga clic en el icono, ¿cierto? Ahí. Luego nos dice, asegúrese de que la pestaña OSI Model está seleccionada. Esta pestaña, de las dos que tenemos, esta. Luego nos dice que debajo de la columna Outliers, Outliers, haga clic en Layer 7. Layer 7, o sea, ¿por qué? Porque aquí puedo hacer clic aquí o aquí o aquí, en cualquiera. ¿Listo? Entonces, que Layer 7 sea. Y ahora nos dice qué información se enumera en los pasos numerados directamente debajo de los cuadros Inlier y Outlier. Esta información. ¿Qué dice ahí? Entonces, en este caso dice, el cliente HTTP envía una solicitud HTTP al servidor. Esa es la información que se enumera ahí. Que Ah, sería el Layer 7. En Layer 7, exactamente aquí. En Layer 7 de la capa de salida. Porque las de capa de entrada están desactivadas. Entonces, Layer 7, capa de salida. Luego te preguntará por Layer 4, luego por Layer 3 y así sucesivamente. Esto es importante que si no lo entienden en inglés, lo traduzcan porque es interesante para saber qué es lo que está pasando. Recuerden que esto fue lo primero que el equipo hizo cuando usted le dio enter al navegador. Lo primero que hizo fue esto. Lo segundo fue esto. Lo tercero fue esto. Y esto fue lo último cuando ya recibió la página. Entonces es interesante saber qué pasó en cada una de esas capas del modelo OSI. Ahora, esto fue lo que pasó en cuanto al protocolo HTTP únicamente. Todos los demás protocolos no los estamos mirando por ahora. Más adelante creo que les pide otro. ¿Listo? profe, Sí. bueno, no sé si tenga algo que ver, pero a usted le aparecen cuatro, como cuatro resultados, ¿no? Pero a mí me Sale apareció 4. ¿A ti te aparecen cuántos? tres. Dale otra vez aquí en forward. Dale. Solamente salen 4 según dice la guía. Sí. ¿Sí te apareció el otro? No Sale aparece. si usted le da Show All o None, ahí le muestra todos los protocolos. No en Reset, en Show All. Abajo Eh, al lado de Edit Filters. No, a él lo que no le aparecen son estos cuatro cositos, los cuatro eventos. Ah, qué pena. Es que Entonces, ¿qué qué tienes pena. que hacer? Dale Reset Simulation y vuelves otra vez. Le das Go al Mm, navegador y vuelves y le das 4 veces aquí. Dale, pues. ¿Ok? ¿Sí? ¿Te funcionó? Ya lo estoy haciendo, profe. Ya le digo. Vale. No, profe, siguen apareciendo tres. A ver, compártenos un momento y miramos. Dale, pues, ya le compro. Mire, profe. Espere, le doy aquí Reset Simulation y
cierro esto. Bueno, aquí en Edit ya está. Ujú. Y le doy aquí al server. No, es al cliente. Ah, mm, bueno, era eso entonces. Ok, vale. Ash, ya lo estaba haciendo mal. Bueno, yo creo que ya es algo. Claro, listo pues. Ok, Vale, profe. Perdón. no, tranquilo. Eso se llama capa ochito. Ochito. Si entienden el chiste de la compañera, ¿no? Capa 8. Sí, claro. O sea, los errores de capa 8 son No errores existe. entre la silla y el teclado. Pero no, eso nos pasa a todos. Miren que a mí ahorita se me olvidó que tocaba darle go al navegador y estaba buscándole por todas partes. Yo sí veía que salía como diferente, pero Claro. Porque, digamos, en ese que dimos, en el tercero que dice Web App Device Web Server, dice in layers o layers. In layers son las que me están entrando, son las capas que yo estoy recibiendo. Ujú. Entonces yo estoy recibiendo que el TCP, la solicitud SRC, viene por el puerto 1028 y del DST viene por la 80. Ah, pero el DNS, no, pero Miren esto esto, mira esto, no me sale. mira esto. A Vamos a ver, abrir cualquiera, ¿vale? Cualquiera. Voy a abrir cualquiera. ¿Sí están viendo mi pantalla? Bueno, Sí, genial. cualquiera menos la segunda. sí soy yo. Vamos a mirar la tercera, a ver. Perdón. La tercera dice que estoy ¿dónde? En el web server, ¿cierto? Inlier. Si estoy en el web server y miro inlier, esta data ¿de dónde viene? ¿de Del quién? Del cliente. Y bien. outlier, ¿de dónde sale? Del servidor. Del Servidor. servidor, exactamente. Lo que sale, sale del servidor. Y lo que viene, viene del otro equipo, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlas las dos. Si esto viene del cliente y me dice SRC por puerto de origen, o sea, puerto de donde viene, 1026, ¿este puerto está dónde? Ah, no, en el cliente. En el cliente, exacto. Y Ah, este puerto 80 está en el servidor porque es el puerto de destino de esto que acaba de llegar. ¿Ya? SRC es la contracción de source De y, source, y exactamente. DST es destination o Exactamente. destination. Es- Excuse me. Destino y origen. Ok. exactamente. Y lo Ah, mismo, si yo miro la de salida, entonces dice, salida, ¿salida de dónde? Del web server. Entonces, está saliendo de aquí. ¿Con qué puerto origen? Pues el puerto 80. ¿Dónde está este puerto? En el web server, porque es de donde está saliendo. ¿Para dónde va? Va para el puerto 1026. ¿Que tiene que estar dónde? En el cliente. ¿Ya? profe, y Miren que sale. los puertos se invierten, ¿no? Cuando el segmento va hacia un lado, el puerto origen y destino es uno. Y cuando va hacia el otro, el puerto origen y destino se invierten. Lo mismo pasa con la dirección IP. Ok. Profe, tengo una duda. Ujú. Entonces, ¿cuál es el puerto que está escuchando mi servidor web? El 80, que es el del Eh, destino. exacto. El del Y, destino en lo que le llega o en el de origen en lo que sale del servidor. también. Es que entonces por el mismo puerto entra y sale en el servidor. En el servidor por el mismo puerto entra y sale, Y en el exactamente. cliente siempre el 1026. Y en el cliente el 1026. Listo. Y sale al final otra pregunta, qué pena molestarlo tanto. Dice, ¿cuál es el puerto del servidor web que está escuchando para la solicitud de Domain Name Service del DNS? ¿Cuál es ese? Porque Bueno, ahí no. eso es lo mismo, pero tienes que haber filtrado aquí el DNS. Listo, gracias. ¿Ya? Perfecto, gracias. Ok, vale. Interesante. Ya. Ya, regáleme un segundo y ya está. Listo. Ahí está. Por ejemplo, yo ya filtré mi lista por aquí por el DNS. Le doy aquí
IPv4, deshabilito todo esto, solo le doy DNS. Me voy acá y, por ejemplo, el último dispositivo desde donde estuvo, por ejemplo, del cliente web para el servidor web. Y lo miramos acá. Viene para el servidor web y viene del cliente. Para el servidor web me recibe por el 1030 y el destino viene por el 53. Miremos otro cualquiera este. 1025.53. Por aquí sale otro de 1026.53. Por aquí sale uno de 1029. 1030. 1028. Bueno, Entonces, pero para ahí, para ahí. ¿A ti te ok. interesa saber? No, pon cualquiera. Listo, ya, un momento. Mira, Bueno, aquí este no. Regáleme un segundo. Uno que tenga por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, ese evento que estamos viendo dice que se da en el web server, ¿cierto? Sí, En el web server. Y nos dice que la capa de entrada, sí, el layer de entrada, la capa de entrada, nos la dice 4. que el puerto origen es el 1030 y el puerto destino es el 53. ¿Eso qué quiere decir? Que el servidor está escuchando en el puerto 53. Ahora, ¿por qué tú ves que tienes 1030, 1026, 1000 no sé cuánto, 1000 algo? Porque muy seguramente has hecho la navegación varias veces, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Esos puertos, tanto el del navegador como el del DNS y como todos esos puertos en el cliente, en el servidor no, pero en el cliente son dinámicos. Es decir, cada vez que tú navegas en tu navegador en una pestaña, cada vez que tú le das un enter a eso, tu navegador le dice a tu sistema operativo, oiga, me voy a conectar con internet o con la red. Entonces necesito un puerto. ¿Cuál? Y tu sistema operativo se lo asigna, ¿ya? Y ese puerto es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cambia siempre. Siempre va a cambiar. Entonces, si tú vuelves y abres tu navegador y vuelves y le das, probablemente te aparezca el mismo 1026, hablando del HTTP. El 1026, pero te puede aparecer cualquier otro, ¿sí? Y si tú abres varias veces el navegador o varias pestañas del navegador, te van a aparecer puertos diferentes. Y siempre que el cliente haga una consulta DNS, te va a poner un puerto diferente. Pero veo como un denominador que el servidor siempre recibe y responde por el 53. Entonces Exacto, esa sería la respuesta. ¿Cuál es el puerto del servidor web escuchando por la solicitud el DNS? Siempre sería 53. ese. Listo, listo. Porque los servidores sí tienen puertos fijos. ¿Por qué? Porque difícilmente podríamos saber a quién contactar. Si el puerto cambiara, tendríamos que tener otro mecanismo para saber a qué puerto contactar. Entonces, por eso los servidores tienen unos puertos que son fijos. De hecho, todos los puertos del 1024 hacia abajo se llaman puertos bien conocidos, porque están prácticamente que asignados todos. El 80 para el web, el 53 para el DNS, el 443 para el HTTPS, el 22 para el SSH, el 21 para el FTP y así sucesivamente. Ok, listo. Muy Ok, gentil. Ya entendí. Gracias. listo. Interesante también. Sí, señor. Por eso es importante que hagan esas preguntas.